Llega Plusvalía Mujeres, el primer y único programa de radio en Cataluña y Andorra con temática de mujer para toda la sociedad. Ahora también para toda España, con 14 reconocimientos de calidad y mención Premios Tapping Televisión. Mireia del Pozo, directora Plusvalía Mujeres y equipo abordan un tema en relación a la mujer. Violencias de género, economía, empresa, derechos y legalidad, liderazgo, autoestima, relaciones, salud, redes sociales y comunicación, monomarentalidad, STEM y educación, con la solución como objetivo por un mundo mejor, al lado de las personas. Con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Plusvalía Mujeres. ¿Cómo estáis? Nosotras felices, contentas, dando la bienvenida al mes de diciembre. Y esto de que el mes de diciembre es un mes frío. Oiga, pues no tiene por qué, ¿verdad? Estamos viendo todos estos cambios y lo más importante para no tener frío es que nos rodeemos de las personas adecuadas. De esta manera acabaremos el año con el corazón latiendo a máxima potencia. Y hoy vamos a acercaros un tema que está muy en auge, que está muy de moda, que son, y todos hablamos y todas de una manera muy normal, de las startups. Esto de hablar de startups, estas nuevas empresas, de la inteligencia artificial, de la escalabilidad, bueno, esto ha pasado ya a formar parte del vocabulario en el día a día en las cafeterías de España. Pero es que resulta ser que a menudo hablamos sin saber realmente los términos. Por eso hoy vamos a situarnos, vamos a traer luz como hacemos en cada programa y lo haremos de la mano de una gran experta. Lo haremos con Laura Inés Fernández, que es CEO de Bind Mindset, que es una empresa que se dedica a la diversidad, a la equidad y a la inclusión en las organizaciones. Y como siempre, y en cada programa, también trataremos los temas que tanto os interesan. Las redes sociales, de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com. El espacio de economía entendible de la mano de CaixaBank, el espacio de salud y bienestar con Ferran Casas de la clínica Bye Bye Ansiedad y toda la actualidad europea con Noelia Rodríguez, vicepresidenta del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y representante de las personas discapacitadas. Ahora sí, empezamos, Plusvalía Mujeres. Pues de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa damos comienzo a la entrevista de hoy, donde vamos a hablar de startups, de inteligencia artificial. Vamos a desmitificar y a que todas y todos podamos hablar con propiedad. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy bienvenida Laura Inés Fernández, CEO de Bind Mindset. ¿Lo he dicho bien? Lo has dicho perfectamente, no es fácil. No es fácil, no es fácil y tenemos que tratar de hacer las cosas fáciles. Sí, sí. Fíjate que el nombre, aprovecho para... Bueno, primero, muchísimas gracias por tenerme aquí, muchísimas gracias por invitarme a este espacio. Being Mindset es el nombre de una empresa que se dedica a evaluar temas de diversidad y inclusión, y el nombre surge de Be Inclusive, Be Included. Qué bueno. Sé inclusivo, sé incluido. Entonces, es muy fácil cuando uno visualmente puede ver el nombre, pero para nombrarlo aquí en España, sí. No estuvimos muy atinados en ese tema. Por suerte, la solución sí estuvo atinada. Ahí viene lo importante, las soluciones, desde luego, como siempre. Laura, además, hace relativamente poco, hará un mes y algo, se te ha dado un premio. Sí, estoy muy orgullosa. Me han dado un premio vinculado al impulso de la diversidad y la inclusión de la mano de Asodame, justamente en la celebración de su 30 aniversario, y todos los premios son importantes y de alguna manera vienen a reconocer el esfuerzo que uno ha hecho hasta ahí. Así que para mí es particularmente especial este premio porque viene de la mano de una asociación que lleva 30 años trabajando por la visibilización del talento femenino y en pos de su progreso. Totalmente. Y en pos de ese progreso, precisamente, pues,
te damos visibilidad para que nos ayudes a avanzar socialmente, porque ¿qué es una startup? Es muy buena la pregunta. Y depende a quién le preguntes, te va a contestar otra cosa. Recién leía que hay un estudio que dice que España tiene más de 12.000 startups. Wow. Pero según el referente, hay 3.600. Oye, es una Claro, diferencia inmensa. claro. El primero, que es un periódico de tirada nacional, dice que están vinculados 190.000 puestos de trabajo. Wow. El segundo, que es el referente, dice que hay unos escasos 19.000. Por lo tanto, la definición de startup es más bien amplia, laxa, depende de si uno está aspirando a una subvención. La startup viene definida en las bases. Si uno está aspirando a un premio, la definición de startup viene otra vez en las bases. Por lo tanto, creo que la manera fácil de definirla es que es un negocio de reciente creación. Entiéndase que reciente puede ir de los 1 a los 10 años, o sea que es una locura. Pero en cualquier caso, que también debería ser de una envergadura que no pueda considerarse gran empresa. Sin embargo, hay algunas startups unicornio que superan los 1.000 empleados. La definición es compleja, la pregunta es interesante. Diría que nos tendríamos que quedar con que es un negocio, una empresa que trae una solución que no existía en el mercado. Creo que eso es una buena definición de startup. Has introducido toda una serie de elementos como, por ejemplo, el unicornio. Que también es algo que mucha gente... ¡Ay, unicornio, unicornio! Bueno, ¿qué es exactamente el unicornio? Tiene que ver con la valuación de ese negocio, de esa empresa en el mercado. Tiene que superar los 10 millones de evaluación, creo. Sí. Ahora me pillas sin ese dato concreto. Pero en cualquier caso es lo que se valora si se vendiese o si fuese a recibir capital. Cataluña tiene un programa muy especial y pretende llegar al 2030 con más de 15. Unicornios. Unicornios. Los unicornios, una cosa importante, los unicornios no necesariamente son rentables. ¿Ah? Ah. Esto es interesante también, porque hay un tema con lo de las startups que ya vemos que está costando mucho de definir. O sea, es que es bestial, porque nos dices, por una parte, que hablamos de 190.000 puestos de trabajo, Sí. los que se originan con 12.000 startups. 12.000 startups que nos dice un periódico racional, y de estos 12.000, en cambio, el que es el referente nos dice que hay 19. 19.000 personas trabajando y 3.600 empresas. Por lo tanto, 3.600 contra 12.000 y poco o 19.000 contra 190.000. Por eso digo, cuando uno se encuentra en situación de haber fundado, y pongo comillas, una startup, dependerá si está aplicando a una subvención, a un premio o a qué, para poder considerarse startups. Nosotros mismos, nuestra empresa, a veces califica como startup y a veces no. Qué curioso, ¿verdad? Por eso, claro, no es de extrañar que la sociedad en general a menudo se pierda, no sepa si realmente es una startup o no, porque ahora cuando tú nos hablabas del tema de los unicornios, inicialmente se creía que las startups eran para generar el negocio muy rápido y venderlo, inicialmente. Sí, de hecho hay casos paradigmáticos de eso, pero son los menos. Vamos a una parte más práctica, si te parece, que es ¿cuál es la finalidad real o el objetivo de una startup? Desde mi humilde punto de vista, porque sabes que hay muchas definiciones. Yo creo que una startup tiene que resolver un problema de la sociedad en la que se encuentra, ¿sí? De cualquier índole, pero resolver. Y creo que su fin último es convertirse en empresa. Eso significa ser rentable, ser responsable social y ambientalmente y generar puestos de trabajo de calidad. Claro, el último fin nos dices que es el convertirse en empresa. Por lo tanto, ¿cómo se crea una startup? Se crea igual que una empresa.
los pasos para crear una startup o crear una empresa es exactamente el mismo, porque una startup no deja de ser una empresa. Lo que pasa es que consideramos una empresa aquella que ya tiene recorrido y tiene estabilidad, está en un entorno más maduro si se quiere. ¿Sí? Una startup está haciendo o está creando mercado. ¿Existen, por lo tanto, diferentes tipos ¿De de startups? startups? Sí, las que están en boga, digamos, son las startups tecnológicas, que son todas aquellas que utilizan como medio para brindar su producto o su servicio la tecnología. Porque inicialmente, Laura, las startups eran con finalidad su escalabilidad iba mediante vía tecnológica. No soy una experta en el tema. Yo hablo de mi experiencia como fundadora de una Sí. startup, pero la terminología surge a raíz Claro. del vínculo con la tecnología. Y la escalabilidad de las startups, como bien decías, está vinculada a ese uso de tecnología. En el momento en el que uno crea un proyecto de servicio que tiene alto valor agregado, pero que se sirve con personas, ¿sí? Claro, la escalabilidad es a base de contratar más gente, por lo tanto hay un cuello de botella ahí. ¿Qué es en sí, para las personas que no conozcan este término más allá de haberlo oído, esta escalabilidad? Hacer crecer, poder prestar servicios aquí, allá y más allá. En un podcast en el que participé hace un mes y poco, hablábamos de que el impacto de mi actividad. Yo antes tenía una empresa de consultoría y me dedicaba a hacer consultoría tradicional con personas que hacían consultoría y clientes, ¿vale? No utilizábamos tecnología más allá que a nivel de herramienta. Y nuestro impacto era hasta donde llegaba mi mano. Yo podía tocar a Luis, pero yo a ella no llegaba, Noelia no llegaba. Y entonces la manera de hacer escalable mi negocio era conseguir servir a Noelia. La tecnología hoy nos permite hacer eso. Claro. Por ejemplo, tú ahora nos estás diciendo cómo era tu negocio antes, tradicional, con esta consultoría, entra el ámbito tecnológico, podríamos decirlo, y puedes llegar más allá vía hacerlo online, por ejemplo. Sí. Esta consultoría se trata de esto. Sí. De hecho, hoy mi negocio, por decirlo de alguna manera, mi empresa, no me necesita a mí para prestar el servicio que prestamos, para ofrecer el servicio que ofrecemos, porque se hace a través de la tecnología. Esto realmente es maravilloso, tiene muchos beneficios. Sí. Claro, esto también es importante. ¿La inteligencia artificial ayuda? Un montón, un montón. Amén de que sigue siendo la caja negra. Sí, incluso las personas que más saben, a las que sigo, yo soy, vamos a decirlo en estos términos, dentro del mundo de la tecnología yo me califico como tecnotorpe, ¿vale? Yo de tecnología sé muy poquito, pero la gente que sabe de inteligencia artificial habla de que las capas de programación al final son una caja negra y por eso es tan difícil y por eso es tan necesario a la vez que haya personas detrás de los resultados que arroja la inteligencia artificial. Sí, este tema es muy importante porque realmente la inteligencia artificial ha evolucionado mucho y hace un tiempo que ya hablamos de inteligencia artificial generativa, de no generativa. Estos datos que acaba dando son fundamentales para que justamente no hayan los sesgos en equidad, en diversidad, en inclusión, que realmente toda esta inteligencia artificial puede ayudar tanto en los departamentos de recursos humanos de las empresas. Bueno, ahí, mira, justamente estaba pensando en una startup de base tecnológica, que son estas que tienen tecnología como fuente de su producto, que se dedica exactamente a transformar cualquier currículum a currículum ciego. Por lo tanto, permite que el equipo que va a hacer selección tenga datos que no le permitan inferir ni edad, ni cualquier característica por la cual una persona podría ser discriminada, por ejemplo. Esto es una maravilla. Nosotros desde el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa hace muchísimos años que apostamos por los currículums
ciegos o los currículums anónimos, que también es, bueno, otra se había llamado currículums negros inicialmente, luego pues como que también generaban, bueno, pues lo que no tocaba en una raza que tampoco, bueno, pues diferentes maneras de llamarlo, ¿verdad? Pero sí que la verdad, si tenemos que ir más allá, el objetivo final es este avance para que realmente haya una inclusión. De todas maneras, si me dejas hacer un inciso ahí, convengamos que esto es fundamental para que lleguen currículums en igualdad de condiciones, Claro. digamos, ¿vale? Pero me llegan a mí y yo tengo los sesgos. Sí, señora. Y entonces luego tendremos la reunión y estaréis vosotros 4 como personas candidatas, pero yo tengo los sesgos. Por eso la manera de aumentar el nivel de inclusión es que yo me trabaje a Claro. mí misma. Y no voy a eliminar los sesgos, pero por lo menos los voy a identificar y voy a poder tomar decisiones en función de ello. Y los sesgos que tengo hoy serán superados por los sesgos que tendré de acá a 5 años. Porque la sociedad va a evolucionar. Yo tengo una nena de 7 años, hablábamos antes, ¿no? Tengo una nena de 7 años. Cuando esta nena tenga 15, la sociedad será otra. Totalmente. Y yo vengo con la mentalidad que ya traigo y tendré que hacer por flexibilizar esas líneas para que mi razonamiento y mi análisis sea inclusivo. Claro, delante de estos currículums anónimos, como bien nos dices, la primera persona que los recibe sí que ve la realidad, la edad, sexo, origen, lo que sea, y nos pones hincapié en que esta persona ya lleva unos sesgos. ¿Cuál es la manera para solventar estos sesgos que arrastramos? Ser conscientes. Hay que trabajarse a uno mismo. Creo que no es sincero pensar en que uno no tendrá sesgos. Creo que no es sincero eso. ¿Sí? Uno tiene que tender a luchar contra sus propios sesgos. Pero lo otro es los equipos de reclutamiento. ¿Sí? Una vez que llegan los currículums ciegos, de hecho hay tecnología que te permite hacer entrevistas sin ver a la persona candidata y por tanto ni siquiera escuchas su voz real. Y eso permite mantener a las personas candidatas en igualdad de condiciones. Pero insisto, una vez que van a la entrevista, que pasan 3 o 4 o 5 personas candidatas, hay alguien que les mira y ahí hay un tema de feeling. ¿Digo que está mal? No, pero que tenemos que ser conscientes de ello. Ahí viene, esta concienciación para saber hacia dónde tenemos que tirar y también hacer la formación adecuada que es tan necesario. En el mundo de las startups se dice que cada vez han habido más mujeres, que hay más influencia del sector femenino. Tú como fundadora y también como persona que has ganado un premio, ¿cuál ha sido tu experiencia? ¿Ves que esto avanza, que no? ¿Cómo es la realidad? Es muy interesante la pregunta. Creo que cada vez hay más, pero también hay varios estudios que hablan de, por ejemplo, lo siguiente. Decían que entre mujeres y hombres más emprenden los hombres, ¿sí? Pero eso arranca con un dream gap a los 6 años. Claro, eso arranca con un tema de ambiciones desde que somos pequeñitas. Sí. Eso se resuelve con modelos de rol. El trabajo será largo y será continuo y será individual y será colectivo. Pero en cualquier caso, van creciendo la cantidad de mujeres que apuestan por emprender. También es cierto que generalmente emprenden en colectivo, ¿vale? Por lo tanto, empieza también a haber más equipos de fundadores con hombres y mujeres. ¿Sí? Por lo tanto, eso me parece brutal, porque aporta esa diversidad de opiniones, porque tenemos, de alguna manera, generalizando también, diferentes maneras de ver la realidad y de afrontarla. Totalmente, y esto es lo que genera riqueza. Totalmente. Y es la manera adecuada de avanzar. Tú que ya has fundado diferentes tipos de empresa tradicional y startup. ¿Cuál es tu consejo para aquellas personas que se están planteando en estos momentos, estamos acabando el año, acabamos de empezar diciembre, de cara al 2025, que quieren montar una empresa? ¿Hacia dónde? ¿Startup o tradicional?
Bueno, antes de responder eso, me voy a dar el lujo de decir otra cosa, que es, el emprender por necesidad nunca me pareció la mejor opción, pero entiendo que es una vía, ¿vale? Ahora hablemos de el emprendizaje vocacional, ¿no? Sí. De repente tengo una idea y la quiero llevar adelante. Ujú. Creo que mis recomendaciones serían dos. La primera es, fíjate, un plazo para hacer que esto funcione y procura tener dinero para sobrevivir a ese plazo. ¿Sí? Esa es la primera cosa. Y la segunda es, nadie sabe más que tú de tu idea. Por lo tanto, no seré yo quien diga que no lo hagas. Entonces, Laura, ahora que has hecho esta previa, ¿qué? ¿Startup o empresa tradicional? Es difícil porque la diferencia es difícil, pero yo diría, emprende. Da igual, emprende, tira millas. Nadie sabe más que tú de lo que tú tienes en la cabeza. Eso no quiere decir que no te vayas a equivocar. Tienes que analizar cuál va a ser el palo, la magnitud del palo que te vas a pegar. En este programa siempre hablamos también de las ayudas que se reciben desde el emprendimiento, desde las startups. En este caso, ¿hay las ayudas suficientes, por una parte a nivel económico y por otra parte a nivel informativo, que esto es fundamental también? A nivel informativo está todo bastante fragmentado, al punto tal de que un periódico habla de 12.000 startups y otro habla de 3.000. Por lo tanto, está muy fragmentado y eso no ayuda, definitivamente no ayuda. Creo que si uno tiene una idea, tiene que acercarse a las aceleradoras, que son las que tienen no solo vínculo con las fuentes de financiación, sino además son fuente de recursos y fuente de información. Por lo tanto, esa es mi primera recomendación. ¿Hay ayudas suficientes? Creo que hay ayudas diferentes para diferentes momentos. Si no tienes para hacer el primer prototipo, lo tienes crudo, lo tienes muy crudo, ¿vale? Pero bueno, ahí entonces hay que poner en valor tu capacidad para encontrar la vía para encontrar un buen partner que ponga ese dinero. Pero me parece que es más difícil incluso cuando ya pasan los 2, los 3, los 4 años, que o vas a rondas de inversión, que eso significa, bueno, Sí. un modelo de relación, o lo tienes complicado porque las ayudas empiezan a desaparecer. O sea, están para iniciar o para cuando ya eres muy grande. Al medio estás a la deriva de las rondas de inversión. Pues está claro que el mundo de las startups es amplio y diverso, que hay muchos tipos diferentes de información. Tenemos que ir, como siempre os decimos aquí en Plusvalía Mujeres, a las fuentes fidedignas. Es un negocio, imaginaros, de reciente creación, pero esta reciente creación puede ir desde 1 año hasta los 10 años. No se puede, en teoría, ser una gran empresa, pero por otra parte estamos hablando también de que existen las empresas unicornio, que es un negocio que tiene que tener más de 10 millones de evaluación. Sea como fuere, las startups han de ser negocios que traen soluciones a temas que no existían. Y estas definiciones también dependerán del premio o de la subvención. Repetimos, el objetivo es resolver problemas de la sociedad. Se hacen y se crean de la misma manera que una empresa, porque una startup es una empresa y existen diferentes tipos. Hay la gran mayoría y conocidas tecnológicas, y la escalabilidad es que se trata de hacer crecer los servicios aquí y allí. El impacto ha de ir mucho más allá de lo que es propiamente lo tradicional. Y en el sector femenino, con las startups, el emprendimiento normalmente está en manos de los hombres. La ambición se empieza ya a reflejar a los 6 años de edad, pero cada vez, afortunadamente, hay más mujeres que entran a crear startups siempre que se cree desde el colectivo. Diferenciemos, como hemos hecho otras veces, el emprender por necesidad que el emprender por tema vocacional. Y de ayudas, informaros bien, de haberlas, haylas,
pero todo dependerá mucho del momento. Con el apoyo del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa, pasamos ahora a la publicidad. Y volvemos aquí, aterrizamos en la mesa de Plusvalía Mujeres con los espacios, el espacio de redes sociales, el espacio de economía entendible, el espacio de bienestar mental y emocional y el espacio Europa. En CaixaBank sabemos lo importante que es tener a alguien cerca, en la isla más remota del mundo y aquí, cerca de ti. Por eso estamos presentes en más de 2.000 municipios para promover la economía rural. Impulsamos el empleo de los jóvenes con la formación profesional dual y apoyamos a los emprendedores con más de 100.000 microcréditos al año. CaixaBank, tú y yo, nosotros. Damos la bienvenida al espacio de redes sociales, este espacio que también que tanto nos ayuda a estar al día, y lo hacemos de la mano de Luis Fernández del Campo, viajerodigital.com, con la ayuda del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa y la Fundación Bancaria La Caixa. Muy buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, aquí estamos con un mes de diciembre que estamos acalorados, porque aquí nunca pasamos frío en este estudio. Ahí viene, en el estudio de Gran Vía Radio, da igual que sea julio o sea diciembre, nosotros aquí siempre acaloradas y acalorados, porque es lo que tiene la compañía, que estamos muy bien. Oye, Luis, ¿qué vamos a aprender hoy? Pues mira, vamos a continuar un tema que empezamos hace semanas, Sí. que era a continuar el tema de los podcasts. Muy bien. El otro día explicamos un poquito los prolegómenos, el por qué y para qué tener un podcast y cómo planificártelo. Sí. Y ahora vamos a ponernos manos a la obra y empezar paso a paso a crear el podcast. Pues venga, manos a la obra, vamos hoy a crear un podcast. Recordemos la definición que dimos el otro día, que el podcast era un poco como el hijo bastardo de la radio y de las plataformas de sonido, porque bueno, al final es un sonido enlatado que escuchas cuando tú quieras a través de los soportes digitales. Y lo primero es planificar. Hablamos el otro día de que hay que definir un objetivo. ¿Qué quieres? Educar, entretener, ambas cosas. Tienes que saber a qué audiencia te diriges, entonces hay que investigar previamente sus intereses y necesidades. Definir tu nicho, explicar de qué hablarás. Vas a hablar de marketing, de igualdad, de viajes, de sociedad, lo que sea, pero tú eres experto en el tema y tú marcarás de qué se va a hablar. Crear un formato, porque puede ser una entrevista, una charla, una narración, un panel de discusión con expertos, lo que sea a lo que tú te dediques. Yo es más, por ejemplo, conozco una blogger de viajes que empezó en el mundo de los podcasts simplemente leyendo el texto de cada podcast. Pues bueno, es una forma de empezar. El caso es tirar adelante. Y también hay que establecer una frecuencia. ¿Cada cuánto vas a publicar nuevos episodios? Porque a la gente le gusta tener una regularidad, sobre todo a los que se suscriben, saben que tal día de la semana o del mes o del año va a ver su podcast, pues bueno, deberás definir si es diario, si es semanal, si es quincenal, si es mensual, lo que a ti te venga bien. Tú mandas. Y si una vez no puedes cumplir esa periodicidad, no te agobies, tú eres el jefe, tú mandas, no pasa nada. Se lo explicas a tus oyentes y tan a gusto. Entonces, una vez decidido todo esto, nos ponemos manos a la obra y vamos a grabar. Lo primero que piensa alguien, lo primero que piensa alguien es, voy a necesitar un equipo de la leche, voy a necesitar un equipo muy caro. No te compliques. Obviamente necesitas empezar con un micrófono de buena calidad, pero hoy en día el micrófono que tienes en tu smartphone ya es de bastante buena calidad. Unos auriculares, un software de grabación, un software de edición de audio, que todo esto los puedes encontrar en la red gratuitos. Tendrás que encontrar un sitio donde grabar con un ambiente acústico adecuado, pues un lugar tranquilo y con buena acústica y un entorno silencioso. Lo ideal sería, pues como estamos nosotros, en un estudio de radio, con paredes acolchadas, etcétera, etcétera, con una disposición cómoda para hablar, pero también puede ser una habitación acolchada, que tenga tapices, que tenga cortinas, o incluso oí de un podcaster que empezó en un armario, porque al estar rodeado de ropa no tenía reverberaciones. Pues bueno, donde tú te encuentres cómodo y lo que tengas a mano, no pasa nada. Grabación. Pues a la hora de ponerte ya a grabar, tienes que asegurarte de tener un guión o estructura. Yo mismo cuando vengo aquí a hablar, vengo con un guión. Luego me lo salto o no, pero yo decido sobre ese guión y tengo una base sobre la que hablar. Y hay que mantener siempre una naturalidad en la conversación. Por eso yo lo leo a ratos y nunca lo leo del todo, porque me gusta expresarme como yo me expreso, aunque lo que haya escrito lo haya escrito yo. Pero es muy distinto el entorno hablado que el entorno escrito. Hay cosas y expresiones que hablando se pueden decir, incluso tacos, pero en escrito no. Exacto. Entonces, luego, un podcast debe llevar una estructura. Lo mismo que tenemos una estructura en un programa de radio o hay una estructura en un programa de televisión. Debe haber una entradilla, una cabecera,
un núcleo, que es la parte principal, y luego una cabecera de cierre con unas conclusiones. Pero bueno, al final es la vieja estructura de los escritos de exposición, nudo y desenlace. Todo eso, pero en formato audio. Una vez grabado, pues tenemos que editarlo. Hay que hacer una edición básica, que simplemente puede ser eliminar los ruidos de fondo, ajustar los niveles de audio para que quede todo equilibrado y hasta eliminar las coletillas. Bueno, esto, pausas que hay, etcétera, etcétera. También puedes añadir música en edición, en las entradas, en los finales, de soporte a todo lo que hables, depende el estilo que quieras conseguir. Pero un poco de música siempre ayuda pues, a eliminar errores de sonido o también a que la escucha sea más agradable. Vamos a ver, hablamos de editar. Para editar necesitas un software. Pues hay muchas opciones gratuitas y de pago. Audacity o los propios editores de vídeo como CapCut, que es el que utilizo yo muy a menudo, te permiten también editar el audio. De hecho, estamos hablando de podcast en audio, pero mucha gente los graba en vídeo, los sube a YouTube y los sube a Spotify también en vídeo y en audio a todas las plataformas. Con lo cual, una vez lo haces, no importa nada grabarlo en vídeo y luego tener a disposición vídeo y audio y usar el mismo editor. Puedes añadirle música, como dije antes, efectos de sonido, pero bueno, tampoco recomiendo sobreeditar los podcasts porque al final se hace muy cansado. Es mejor que sea algo ligero, fresco y que el contenido realmente es lo importante. Y luego también es muy útil, y esto te lo dan las herramientas y las plataformas de podcasting, tener la transcripción de lo que has hablado. Pero esto te lo hacen automáticamente. Es muy útil para el SEO y para la accesibilidad, para gente que no puede escuchar y lo va a leer. Y luego te tienes que poner a publicar. Ya lo has montado, y la siguiente fase obviamente es publicar. ¿Y dónde lo publico? ¿Lo cuelgo en mi blog? Sí, está muy bien, pero tu blog solo tiene una serie de oyentes. Tienes que moverlo en plataformas de alojamiento. Por ejemplo, iVoox es gratuita, ahí puedes alojar gratuitamente todo lo que quieras. Obviamente también tienes que estar en Spotify, que es la número 1 del mercado en cuanto a edición no solo de música, sino también de podcast. Pero Spotify solo te reproduce en la versión gratuita los 50 últimos audios que tú tengas en tu repositorio de iVoox, por ejemplo. Acast es otro repositorio, Google Podcast, hay un montón de ellos. La cuestión es, tienes uno como base que es iVoox y a partir de ahí lo enlazas a todos los demás. Tienes que incluir en esa publicación una descripción detallada, un resumen atractivo de qué se habla en cada episodio de tu podcast. Y luego además tienes que permitir que a través del feed RSS, enlace a tu blog, a las redes sociales y a otras plataformas de podcasting. Esto es esencial para que las otras plataformas lo reconozcan y lo suban automáticamente. Entonces, lo subes una vez a una plataforma y ya una vez lo tienes montado, va a todas las demás de forma automática. Y por último, unos consejos adicionales, pues promociona tu podcast. Ya que lo has lanzado a la esfera, al ciberespacio, usa tus redes sociales, usa tu sitio web, haz campañas de email marketing, colabora con otros podcasters para dar a conocer tu podcast. Deja que te entrevista tú a otros podcasters. Al final tienes que establecer una relación con todos los demás que están en este mundillo e interactuar con la audiencia. Tienes que invitar a los oyentes a que dejen comentarios y sugerencias para tus futuras mejoras, en cualquiera de las redes en las que estés, no importa. Si es en la del podcast, perfecto, pero en todas las demás vale también, porque a todas ellas hay que darles atención. Y por último, y no menos importante, medir tus resultados. Tienes que saber cómo te está funcionando para saber si tienes que seguir en esa línea o hacer algunas modificaciones. En resumen, hay que dedicarse un poquito a ello y con estos pasos podrás tener un podcast bien montado y que la gente lo escuche. Pues oye, Luis, está clarísimo que el uso del podcast es realmente beneficioso, no es difícil, ya lo estáis viendo. Luis Fernández del Campo nos lo ha explicado paso a paso. Él nos decía, ¿verdad?, como el otro día, que se trata del hijo bastardo de la radio, de la televisión. Pero lo primero que tenemos que hacer, antes de nada, es cuál es tu audiencia, definir nuestro nicho de mercado, crear un formato, ya sea charla, panel de discusión, entrevista, y definir también con qué frecuencia vamos a emitirlo. Teniendo estos puntos definidos, ahora vamos a grabar. Y para grabar se necesita un micrófono bueno de calidad, una audición buena y un software de grabación y de audición, que hay muchos y de gratuitos. Deberemos tener siempre un guión y una estructura
una entradilla, la cabecera, el núcleo y la escaleta final. Y ante todo, siempre mantengamos la naturalidad. Una vez grabado, pasamos a la edición. En esta edición, lo que se hace es sacar los ruidos de fondo y podemos añadir música. No es recomendable sobreeditar los podcasts y es también importante que haya una transcripción. Luego de publicar, lo que vamos a hacer es precisamente colgarlo en las diferentes plataformas que Luis Fernández del Campo en este espacio de redes sociales nos indica que las mejores son iVoox y Spotify. Y así ya tenéis vuestro podcast y listas y preparados para promocionarlo. Pasamos ahora de la mano de CaixaBank al espacio de Economía Entendible, este espacio que cada semana nos trae CaixaBank para ayudarnos, porque la tranquilidad económica o las posibles estafas, ¿verdad?, que a veces suceden en la vida, nos acaban aportando tranquilidad. Y la manera de estar bien es teniendo la máxima información y de primera mano. Recordar que la semana pasada estábamos hablando de un tema que nos habíais hecho llegar, que es todo el tema de las estafas vía WhatsApp. Os estuvimos explicando las diferentes estafas y qué es lo que tenéis que hacer para reconocerlas. Llegado ya a este punto, podemos pasar a la segunda parte de las estafas vía WhatsApp. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? ¿Qué hacer si recibís un mensaje sospechoso? Pues bien, siempre que recibáis un mensaje sospechoso de un contacto desconocido, lo primero que debemos hacer es desconfiar, especialmente si lo que nos está haciendo es ofrecer algo. Nos solicitan que les demos información o que enviemos dinero. Recordar también la semana pasada que estábamos hablando del tema de que os estaban ofreciendo un trabajo. Bien, por esta razón, lo mejor que puedes hacer si recibes uno de estos mensajes es automáticamente ignorarlo. En el caso de que ya hayáis sido víctimas de esta estafa, como nos hacíais llegar este último mes, conviene que sigáis las indicaciones facilitadas por el INCIBE. Primero de todo, reportar en WhatsApp al usuario que ofreció la falsa oferta de empleo. Esto para quienes recibisteis el tema este de los empleos. Segundo lugar, cuando haya sido vía Telegram, recordáis que ya entramos a ese tema de, que ahí desaparece todo y más. Bien, reporta en Telegram al usuario desde donde se te dieron las indicaciones para las tareas. En caso de que hayáis facilitado información bancaria, por eso aquí la ayuda que nos está ofreciendo CaixaBank, contactad de inmediato con vuestra entidad para que puedan tomar medidas e indicaros los pasos a seguir. En cuarto lugar, recopilar todas las evidencias posibles que tengáis, desde las conversaciones primeras a capturas de pantalla o cualquier otra prueba que pueda ayudaros. Quinto punto, poner una denuncia ante los cuerpos policiales. No os dé vergüenza, no tengáis miedo. Sabemos que en muchos casos habéis recibido coacciones. No entréis. No entréis a estas coacciones ni a estos miedos. Ir a la policía, a la Guardia Civil o a los Mossos o a la Ertzaintza y inmediatamente, por favor, denunciar, porque es que si no estáis entrando en un círculo vicioso donde, como os comentábamos el otro día, acabáis siendo clientes de esta mafia. Utilizar también Google Docs para tratar de localizar la información personal que hubierais proporcionado al estafador y que pudiera utilizarse sin vuestro consentimiento. Si encontráis alguna publicación, podéis ejercer el derecho al olvido, como también explicábamos la semana pasada, en el buscador en el que la hayáis localizado o contactar con la web en la que aparece vuestra información para que se borre. Si hace falta, denunciar ante la Agencia Española de Protección de Datos. No tengáis ningún miedo y para lo que necesitéis, estamos a vuestro lado.
entramos ya al espacio de bienestar mental, de bienestar emocional, porque ¿qué seríamos las personas, los seres humanos, sin el bienestar, la tranquilidad? Y por ello, como cada semana, tenemos aquí a Ferran Casas, CEO de la clínica Bye Bye Ansiedad. Muy buenas tardes, muy bienvenido, Ferran Casas, ¿cómo estás? Muy bien hallado. Bien hallado Claro. siempre, y te esperamos en muy pocos días verte ya vestido de Papá Noel. Bueno, lo hablaremos. A ver, yo me he visto si sube el caché, ¿sabes? Yo me he visto lo que haga falta si sube el caché. Bueno, como llevas un trimestre... ¿Solo gorrito o traje entero? No, con el gorrito tendremos El gorrito, suficiente, el gorrito te Ferran. lo, el gorrito te lo compro, el gorrito te lo compro. Hombre, lo decimos porque como llevas un trimestre obsequiándonos con el Rey León, Mary Poppins, y vas aquí disfrazándote de todo el mundo, pues oye, Hoy vengo con disfraz, pero de cabeza a pies, ¿eh? esto nos encanta. Venga, ¿de qué nos vas a hablar hoy? ¿Qué vamos a aprender, Ferran? La de hoy no sé si os sonará, pero a ver si os suena lo que os pienso. Os he cogido la del 67, porque las modernas tampoco las conocía yo, pero esta me sonaba. Hoy hablo de Spider-Man, o como se ha dicho toda la vida en este país, Spider-Man. Spiderman, dino que sí. Spider-Man, porque claro, ahora lo quieren corregir todo, no, es que es Spider-Man. Mira, yo he crecido con Spider-Man y para mí, lo siento mucho, sé que está mal, pero será Spider-Man toda la vida. No, y es que además el español es ya lengua oficial en toda Europa, por lo tanto puedes decir Sí, Spiderman. pero no significa nada, pero bueno, no pasa nada. Bueno, en esta lucha que tenemos Sí. de desmontar gurús de Instagram y poner gurús de nuestra infancia de verdad, que nos enseñen cosas sobre salud mental y crecimiento personal, hoy Spider-Man. Y como siempre, pues 5 aprendizajes de este personaje. No sé si conocéis la gran frase de Spider-Man. Spider-Man tiene una gran frase que le dijo su tío Ben en las películas. En realidad fue el guionista en los cómics, pero que le dijo lo de un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Evidentemente, el primer aprendizaje que podemos sacar de Spider-Man es que nuestras acciones tienen impacto Claro. y que debemos ser conscientes de nuestras decisiones en el día a día y responsables, tanto grandes como pequeñas, ¿eh? Entonces, esto es importante que sepamos, ¿no? Es decir, un gran poder conlleva una gran responsabilidad y un pequeño poder también. Y puedo molestar al de al lado, así que ¿qué me gustaría a mí antes de molestar al de al lado? ¿Sí? El segundo que he puesto es este balance que a mí me interesa mucho de este personaje entre vida personal y responsabilidad. Hay una cosa en Peter Parker y en Spider-Man. Peter Parker es Spider-Man sin el disfraz, ¿vale? Para que me entendáis. Que es que él es el primer superhéroe que no quiere ser superhéroe, ¿no? Él quería tener una vida normal, estar enamorado, tener una familia, y tiene la mala pata que le pica una araña radioactiva y se convierte en Spider-Man y tiene que salvar la ciudad, ¿no? Entonces, él siempre juega este personaje entre este balance, ¿no? Entre la responsabilidad, en este caso de ser superhéroes, la nuestra podría ser trabajar, ¿no? Nuestras responsabilidades, fregar los platos, ¿no? Hacer la comida, y nuestra vida personal, pues jugar con nuestros hijos, estar con nuestra pareja o ir a tomar algo con nuestros amigos, ¿no? Es importante también que veamos en este personaje el hecho de querernos a nosotros mismos, ¿no? Darnos este espacio, darnos este equilibrio entre las dos cosas, ¿no? La tercera, y esta coincide en todos los personajes, como siempre veis, es la resiliencia que hemos hablado mil veces. Pero en este caso Spider-Man tiene algo mejor que eso, que es el sentido del humor. Sí. Porque es verdad que le meten de palos, pobre, hasta más no poder, porque siempre va al suelo, siempre cae, destroza cosas, pero siempre se levanta con sentido del humor. Spider-Man es un superhéroe, sobre todo en los cómics, en las películas no lo hemos visto tanto, y en las series de animación como la canción que veíamos tampoco, pero sí que es un tío muy cachondo, siempre juega con el tema del sentido del humor para volver a levantarse. Creo que esto es algo que tenemos que aprender, ¿no? Que, es decir, tener sentido del humor a la hora de... Antes hablabais de startup, ¿no? Y yo que también pues llevo 11 años con esto, me doy cuenta que decía, te la vas a meter, ¿no? Decía el invitado, digo, no, evidentemente, es que vas a caer, ¿no? Pues de esta caída me voy a levantar con buen humor, voy a ver qué aprendo y de aquí voy a seguir para adelante, ¿no? El cuarto punto que he sacado es la importancia del apoyo social, ¿no? Muchas veces vemos a superhéroes que van solos contra el mundo, él gana, él supera todo, ¿no? Y esta imagen del superhombre que tenemos y que lo puede todo. Spider-Man se apoya en sus amigos, ¿no? Tiene una red de amigos que le apoyan, tiene la famosa tía May, ¿no? Y tenemos que entender que este apoyo emocional, familiar, de amigos, es vital
para poder superar los desafíos en nuestra vida, ¿no? Hemos hablado 1000 veces de tener muy claro que relacionarnos con personas es lo que nos hace felices y tenemos que relacionarnos con personas, ¿no? Y aunque estemos en una época o en una era que nos pasa a todos digital, ¿no? Que estamos abriendo los negocios y ahora puedo trabajar en México a distancia, la importancia de abrazarnos, tocarnos y estar con los seres queridos, ¿no? Y el punto número 5, mira ya, rapidito, es el crecimiento a través de la autorreflexión. Spider-Man siempre aprende de sus errores. Y lo más bonito es que reflexiona sobre ellos. Hay grandes escenas de Spider-Man en el Empire State, ¿no? Colgado de la pared, pensando en su vida, en sus mierdas, ¿no? Diciendo, ay, Dios mío, ¿cómo voy a solucionar esto? Porque yo quiero estar en casa con Mary Jane y ahora tengo que luchar con el Duende Verde, ¿no? Imagínate. Mejor metáfora imposible que ir a trabajar y ver al jefe o quedarte en casa con tu pareja, ¿no? Pues importante esta autorreflexión que hemos hablado muchas veces aquí. Estamos en un momento social que vamos a toda pastilla. No paramos a reflexionar sobre qué nos hace felices, qué necesitamos, y es importante tener estos momentos diarios de sentarnos, parar, sabes muy bien, respirar, ¿sí? Y empezar a reflexionar sobre nuestro día a día. Totalmente, Ferran, es muy importante y justamente es la otra parte, ¿verdad? Diferente a estos gurús de hoy en día vía Instagram musculados y etcétera, que nos meten unos rollos que justamente a lo que nos están llevando y conduciendo es a la no autorreflexión, a que no pensemos, a que no nos conozcamos a nosotras mismas y a nosotros mismos. Por lo tanto, absolutamente este personaje de hoy que nos trae Ferran Casas, este Spider-Man, este gurú ante los nuevos gurús de hoy en día, este gran poder que conlleva una gran responsabilidad. Por lo tanto, todas y cada una debemos ser conscientes de nuestros actos. Es un superhéroe que no quiere serlo, pero es que realmente nosotros también tenemos esta dicotomía de la realidad contra la ficción y esta resiliencia que sale en cada espacio. Levantémonos, sigamos, porque de poder hacerlo, lo podemos. Y el ser humano, no lo olvidemos, es un ser siempre en contacto social. Y de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa y el Centro de Estudios de las Mujeres de Europa pasamos al espacio Europa con Noelia Rodríguez. Muy buenas tardes, Noelia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, deseando caerme para levantarme. Pues venga, preparada para levantarte tú siempre. ¿Qué nos traes hoy, Noelia? Pues mira, hoy vamos a hablar a colación del mundo de la tecnología que nos ha traído Laura con el tema de las startups y de las cajas negras, ¿no?, que llevamos a la inteligencia artificial. Para la Unión Europea la inteligencia artificial está siendo una herramienta que le está sirviendo pues sobre todo para poder gestionar y organizar y sobre todo llevar el control de ciertas novedades y realidades que están surgiendo. Una de ellas es ser el dolor de cabeza de muchas de las plataformas digitales, sobre todo las que tienen que ver con el comercio. Hace unas cuantas semanas habíamos hablado de cómo la Unión Europea, entre comillas, había declarado la guerra con la bien llamada y la gran, dijéramos, gran descubrimiento de la Unión Europea en estos 4 años, que ha sido la Ley de Servicios Digitales. Y bueno, está siendo el gran dolor de cabeza, como estábamos hablando, de Temu. Temu es una de las empresas que vende online, es una de las denominadas empresas grandes y bueno, se le está dijéramos, se las está incoando para que se tomen medidas en su difusión. ¿De qué manera? Por 2 vías. En primer lugar, se cree que se está infringiendo la Ley de Servicios Digitales en la cuestión de la venta de productos ilegales, es decir, de productos ilegales en el sentido de falsificaciones, y por otro lado, la manera de difundir sus mediante inteligencia artificial también, esa manera que tienen de captar al cliente de manera personalizada, es decir, a través de los algoritmos y a través de las preferencias que el usuario tiene, pues Temu capta para poder acceder al usuario ofreciéndole los productos que le pueden interesar. Exactamente igual que lo mismo que está utilizando TikTok o lo mismo que está utilizando otras redes sociales, como bien nos ha comentado muchas veces aquí Luis, para captar el consumo dijéramos, del consumidor, ¿no? Otra de las herramientas que también se está poniendo en tela de juicio son los juegos y las recompensas, que también utiliza Temu y otras plataformas, en este caso Temu, que es la que está en los ojos, en el punto de mira de la Unión Europea. Son lo que decíamos, ¿no? Mediante algoritmos también, mediante, dijéramos, las preferencias del consumidor y mediante hashtags,
Nos hemos quedado sin tiempo. Nos hemos quedado sin tiempo, Noelia Rodríguez, pero nos ha quedado muy claro que la Unión Europea está regulando todo el tema de la inteligencia artificial, como por ejemplo con el caso Temu. La venta online se está infringiendo, se están vendiendo productos ilegales y estamos hablando de falsificaciones. Tengamos en cuenta también todo el tema de los juegos y de la recompensa. Hemos hablado de startups, hemos hablado de redes sociales, hemos hablado de economía entendible, de la actualidad europea y de bienestar. Os esperamos aquí en Plusvalía Mujeres la semana que viene, de la mano de la Fundación Bancaria La Caixa y del Centro de Estudios de las Mujeres de Europa. Saludos de quien os ha hablado, Mireia del Pozo.